¿Qué onda, chavalones? ¿Cómo andan? ¿Qué creyeron? ¿Que me iba a desaparecer otros 2 meses a la verga? Pues no. Hoy ando chambeador y pues tocó subir otro capítulo de esta serie, que la verdad, disfruto mucho crear, y espero que ustedes disfruten tanto como yo. La verdad, parte de mi desaparición el mes pasado, fue porque andaba escribiendo esta historia. No avanzo tan rápido como quisiera, pero, justo mientras escribo esto, ya tengo escrito el capítulo 6, y por cómo van las cosas, creo que esta serie va a durar más de lo que pensé en un principio. Tenía planeado que fueran 10 capítulos, pero, se me hizo muy poco y lo subí a 15. Ahora, por cómo está avanzando la historia, creo que serán más de 15. Y estoy seguro, que escribir toda esta historia, me llevará al menos todo este año. Espero equivocarme porque deje a medias el capítulo 26 de la serie original XDDDDD. Afortunadamente ustedes no verán esos capítulos hasta el próximo año, entonces, nada de lo que estoy haciendo ahora en esta historia, afectará la subida de la serie original. ¿Por qué dije todo esto? ¿A qué quería llegar? La neta ya se me olvidó XD. Pero bueno, espero disfruten de este capítulo, porque la verdad, sí le estoy poniendo empeño a su creación. Nos vemos el mes que viene. O tal vez, mucho antes. Nunca se sabe. Disfruten este capítulo. Habíamos pasado casi una semana encerradas en el departamento, y yo, por mi parte, me estaba empezando a volver loca. No porque de verdad quisiera salir a arriesgar mi vida, pero, a cualquiera le pasaría lo mismo si está una semana entera en un espacio tan pequeño sin ningún tipo de distracción. Porque mi mayor distracción era mirar a través de la ventana. Pero, hablando un poco con Alex, me dijo que nuestro estado había mejorado considerablemente, por lo que ya podíamos salir a las calles de nuevo. Y era la excusa perfecta, pues la comida casi se acababa, por lo que sí o sí, debíamos ir a buscar más lo antes posible. Durante una de nuestras breves pláticas, le agradecí una vez más el que nos ayudara, y le pedí una disculpa por haber sido tan grosera. Él se lo tomó bastante bien y dijo que no pasaba nada, que me entendía y que no me preocupara. También le agradecí por no matarnos a pesar de tener armas cargadas regadas por el suelo. El extrañado solo dijo, de nada, y tras eso solo seguía lo mío. Aquello fue 2 días después de que estuviera aquí, por lo que los siguientes, me dediqué a charlar con él para no sentirme tan agobiada por el encierro. No averigüé mucho de su persona, era alguien muy reservado con su vida personal. Yo tampoco lo hice, para ser honesta. Pero, en un momento me preguntó si tenía novio. Algo raro para momentos como este. Lo pensé 2 segundos, y respondí afirmativamente. Él parecía decepcionado con mi respuesta, por lo que cambió el tema por completo. En general solo hablábamos de experiencias divertidas, en mi caso, y experiencias estresantes en su caso. Y algo de lo que me di cuenta, gracias a Karen, fue que todas mis experiencias, o al menos la mayoría, tenían algo que ver con Mark. Siempre terminaba hablando de él, pero eso tenía una razón. Casi todo el tiempo estaba a su lado, en su casa o en la mía. Siempre, en casi todo lugar, y en casi todo momento, estaba con él. Ni siquiera entiendo por qué tardé tanto en aceptar que me gustaba, era más que obvio, para todo el mundo, menos para mí. Fue gracias a esto, que me di cuenta que Alex en realidad no se la pasaba tan bien con mis anécdotas. Siempre terminaba divagando y hablando de todo lo que tuviera que ver con Mark, de lo mucho que me gustaba, de cómo era feliz cuando estaba con él y de cómo me ponía triste cuando no lo veía. Por lo que poco a poco fui hablando menos hasta que ya solo hacía preguntas de lo que sea que él contara. Hasta que por fin llegó el día en el que nos dio de alta, por decirlo de alguna manera. Ese mismo día, comimos de lo poco que había y preparamos nuestras cosas. Saldríamos los 3. La única cuestión aquí era, ¿en qué momento Alex se volvió parte del grupo? Era lo único que me preguntaba mientras preparaba mi mochila y tomaba mis armas, las mismas de la última vez.
Hice una pequeña nota mental antes de partir. Comida y municiones, eso era lo más importante. Mientras abría la puerta, Karen preguntó algo. ¿Qué sentido tiene ir todos juntos y regresar? ¿No sería mejor simplemente irnos a un nuevo lugar y ya? En lo personal no quiero regresar aquí, solo ver este espacio me hace revivir lo del otro día. Creo que tiene razón. No tiene sentido salir todos y volver. ¿Llevan todas sus cosas? Siempre llevo todas mis cosas. Solo se quedan las armas vacías. Todos llevamos 2 armas encima, por lo que solo quedan esas 3 de ahí. Señaló hacia donde había 3 armas tiradas, cerca de una mancha de sangre que ahora estaba seca. Entonces nadie olvida nada. Tampoco tenemos la gran cosa. Llegó hasta el licor que había en la mesa. ¿Para qué queremos licor? A Abigail parece gustarle mucho beber. Lo llevo porque tal vez necesite un poco después. Me haces ver como una alcohólica. Bueno, igual puede ser útil para hacer cócteles molotov y ese tipo de cosas. Tienes razón. Entonces, si nadie olvida nada, larguémonos de aquí para siempre. Salimos del edificio y pusimos nuestras mochilas en el asiento trasero del auto. Esta vez Karen iría de copiloto y yo junto con el equipaje, como una maleta más. Tal vez con mi tamaño quepa dentro de una maleta, pensé. Solté una leve risita tras ese pequeño pensamiento, pues me parecía divertido imaginarme dentro de una maleta siendo llevada de un lado a otro. Desgraciadamente, Karen me sacó de mis divertidos pensamientos, por lo que volteé a verla un poco enojada. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿A dónde iremos? Por suministros. Ya lo sé, ya leí el guión. A lo que me refiero es a dónde iremos primero. Nuestras armas carecen de balas. ¿Cómo se supone que sobreviviremos así? No hacía falta que me preguntaras. Ya has respondido esa pregunta. Iremos a buscar balas primero. Las armerías seguro que han sido saqueadas en su totalidad. Por lo que la única opción viable puede ser la estación de policía. Ya está. No necesitaban que yo se los dijera. Ustedes acaban de hacer todo el trabajo. En marcha. Avanzamos durante un rato hasta llegar a la susodicha estación de policía. El camino hasta este lugar de verdad era deprimente. Cadáveres en descomposición, edificios semidestruidos, autos chocados o abandonados. Un paisaje sencillamente lúgubre. Y el lugar al que estábamos por entrar no se veía muy diferente. ¿No habíamos hecho ya algo así cuando recién nos conocimos? Creo que solo nos llevaste a conocer a los zombies, pues hasta ese momento no habíamos visto ninguno. Cierto, ya lo recuerdo. Me sorprendió un poco saber que para ese momento no habían visto ninguno todavía. Llevábamos como 3 semanas de haber escapado de nuestra ciudad. Era normal no haberlos visto aún. No, claro que no lo era. Esas cosas fueron las responsables de hacer caer casi todas las ciudades del mundo en tiempo récord. ¿Por qué jamás vi información al respecto? Tuve que enterarme de todo de golpe. No supe nada de la infección hasta que iban a bombardear mi ciudad. Y solo supe de eso porque avisaron aproximadamente 1 hora antes. ¿Quién avisó? ¿El noticiero? Un avión con un altavoz bastante potente sobrevoló la ciudad durante casi toda esa hora. Qué raro. Al menos en mi caso, estuvieron un par de días dándonos indicaciones de qué hacer, de no salir de casa y de usar cubrebocas todo el tiempo, además de darnos la ubicación de un refugio por si todo se complicaba, lo cual ya se veía venir a kilómetros. Supongo que por esa razón nos dieron esa ubicación a todos los que estábamos ahí ese día. No, jamás supe de eso, jamás sucedió algo parecido en mi ciudad. Creo que ya estaba abandonada desde antes de que la bombardearan. Unos 3 días antes, la poca actividad humana que había en las calles cesó por completo. Tampoco me interesó tanto como para investigar qué pasaba. Sabíamos de la guerra, porque era lo único de lo que hablaban en la televisión, pero no sabíamos nada sobre alguna infección o virus expandiéndose. Cuando los conocí, ¿cuánto tiempo había pasado desde el bombardeo? Unas 3 semanas. Lo que pasó fue que al llegar a la ciudad donde te conocimos, nos escondimos durante esas semanas en un departamento. Casi como ahora tú y yo. Y durante ese tiempo, no salimos para nada. Teníamos la comida suficiente y todo lo necesario para sobrevivir. El día que por fin salimos, encontramos todo vacío y desolado.
Fuiste tú la que mencionó a los muertos y después nos llevaste a ver unos cuantos. Esa fue la primera vez que los vimos. Es todo muy raro. Si dices que cuando los conocí ya había pasado casi un mes desde su escape, entonces eso significaría que su ciudad fue la última o de las últimas en caer. Hasta donde tenía entendido, todo se jodió 2 meses antes de conocerlos. Yo llevaba poco más de un mes sobreviviendo en las calles. Entonces, mientras yo mataba a mi primer infectado, ustedes seguían como si nada en sus casas. Al parecer así fue. Hay muchas incongruencias aquí, pero no las resolveremos discutiendo solamente. Tenemos cosas que hacer, recuérdenlo. Estamos parados frente a la estación y completamente al descubierto. Si alguien nos ve, puede ser nuestro fin. Busquemos las balas y después podrán seguir conversando. Tiene razón. Después podremos seguir con esta conversación. Bajamos todos casi al mismo tiempo del vehículo y caminamos hacia la puerta principal de la estación. Nos quedamos estáticos una vez estuvimos a pocos centímetros de ella. Al ser yo quien estaba al frente, era mi deber abrir la puerta, pero la mano me temblaba, tenía miedo. No podía hacerlo, realmente temía lo que pudiera encontrar al cruzar esa puerta, pero tenía que hacerlo. Sentí un par de manos sobre mis hombros, las cuales de alguna manera me reconfortaron y me dieron todo el valor que necesitaba. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, la cual aún así me costó bastante abrir. Terminé requiriendo de la ayuda de mis compañeros para poder siquiera abrir un espacio donde entráramos los tres. Una vez adentro, comenzamos a caminar con cautela por los pasillos, los cuales se encontraban repletos de papeles y manchas de sangre, aunque esta última se encontraba hasta en las paredes. Avanzamos encontrándonos con algunas oficinas, pero nada útil había en ellas. Pronto llegamos a una puerta, la cual estaba cerrada con llave. No íbamos a perder el tiempo buscándola, así que apunté mi arma a la cerradura, y sin pensarlo, disparé. La cerradura se rompió tras 2 disparos. Pateé la puerta tras eso, y casi al instante, 5 infectados salieron a toda prisa en contra nuestra. Nuestra primera reacción fue huir, pero resbalé al intentar correr, por lo que los 5 se abalanzaron contra mí. Sabía que era mi fin, por lo que simplemente cubrí mi rostro con mis brazos y esperé lo peor. Lo siguiente que escuché fue una serie de disparos, y acto seguido, cuerpos caer pesadamente contra el suelo. Abrí los ojos, encontrando a los zombies tirados a mis pies. Me puse de pie a toda prisa, y al mismo tiempo, la voz mecánica me instaba a correr. Salimos a toda prisa del lugar, pero era tarde. El sonido de aquellos disparos había atraído la atención de decenas de infectados, en su mayoría, de los más comunes, los que se movían lento. Pero, dentro de toda la horda, había algunos, especiales, por decirlo de alguna manera. Alcancé a ver a más de aquellos grises que eran a prueba de balas, algunos que babeaban un líquido verde brillante, y los que más llamaron mi atención. Un par de zombies en 4 patas que parecían estar ciegos pues no alcanzaba a distinguir siquiera sus cuencas oculares. Delgados y con unas garras enormes, tanto en manos y pies. Poco a poco se acercaban a la estación, y para nuestra mala suerte, el auto había sido alcanzado, por lo que no nos quedó más opción que correr lejos de ellos. Fuimos a toda prisa pues los infectados que iban a 4 patas saltaban y rebotaban en las paredes como si fueran de goma y eran los que más cerca estaban de nosotros. Entramos dentro de otra estructura, semidestruida, y sin detenernos, corrimos a toda prisa hasta encontrar una salida del otro lado del edificio. Terminamos en un estrecho callejón que nos llevaba hasta un muro de malla ciclónica, el cual trepamos sin pensar. Una vez del otro lado y al percatarnos de que los habíamos perdido, respiramos un poco pues el aire nos faltaba y estábamos cansados por la breve pero veloz carrera que hicimos. Tan rápido como lo cuento, 4 sujetos salieron dentro de las estructuras y nos apuntaron. Todos tenían arma de fuego, y nos habían tomado tan de sorpresa que ni tiempo de levantar las nuestras nos dieron. Al ver que éramos 2 chicas y un chico poco intimidante, sonrieron, confiados y seguros que seríamos presa fácil del miedo y terror que infundían con solo verles la cara. Y para nada ayudó nuestra reacción de sorpresa al verlos salir de agujeros en las paredes de los decadentes edificios. Nos tomaron con rudeza, despojándonos de nuestras armas en el proceso.
Fuimos llevados a través de uno de los edificios, en total oscuridad. Llegamos hasta lo que parecía un pequeño refugio dentro de uno de estos edificios, el cual estaba casi sepultado por otro que se había derrumbado. Curiosamente, el derrumbe había dejado una especie de entrada hecha de escombros. Entramos. Toda la luz que había aquí dentro era generada con velas, por lo que el lugar tenía un muy perceptible olor a cera y una luz anaranjada, que por la cantidad, cualquiera pensaría que venía de una bombilla. Aquellos tipos nos metieron dentro de una de las habitaciones, donde, en un sillón de piel color negro, había un sujeto sentado, con mirada seria y una copa con algún líquido en su mano derecha, la cual meneaba cada tantos segundos. Quedamos frente a frente con este sujeto, en total desventaja. No podíamos siquiera pensar en un plan de escape, pues estábamos en total desventaja. Y para colmo, me habían quitado absolutamente todas mis armas. Así que, lo único que me quedaba era esperar. Esperar que no fuéramos asesinados o cruelmente torturados como la última vez. El tipo en el sillón, luego de unos eternos segundos, pronunció una palabra. Tenía tiempo de no ver caras nuevas por aquí. ¿Qué los trae hasta mi guarida? Tus perros nos trajeron. Dejemos las presentaciones a un lado, y vayamos a lo que realmente importa. ¿Cómo es que cabe tanta valentía en un cuerpo tan pequeño? Está bien, tienes razón. Vayamos al punto. La única razón del por qué están aquí, y no muertos en mitad de la calle, es simple. Necesitamos a alguien que nos haga el trabajo. No podemos salir y exponernos así como así. Requerimos de alguien que nos consiga suministros, armas, y cualquier cosa útil o que pueda servir. Y si ustedes han sobrevivido por su cuenta todo este tiempo, significa que hacer algunos trabajos de recolección para nosotros no será gran problema. ¿O sí? ¿Y si nos negamos? Supuse que dirías algo así. El hombre de inmediato se puso de pie y jaló a Karen con fuerza, al tiempo que de su pantalón sacaba una pistola. En menos de 3 segundos la tenía como rehén, apuntando la pistola a su cabeza. La sujetaba con fuerza, pasando su antebrazo alrededor de su cuello y haciendo que nos viera directamente a los ojos. Entonces, ¿seguirás negándote? ¿Vas a matarla? ¿Me vas a obligar a hacerlo? Oye, no me digas que me vas a dejar morir. No, por favor, no lo hagas, no dejes que me mate. ¿Vas a ignorar sus súplicas? ¿En serio? ¿Cómo cabe tanta maldad en tu pequeño cuerpo? Pero, si esa es tu decisión, que así sea. Los ojos de Karen comenzaban a soltar lágrimas. Se veía completamente aterrada. Ella creía que de verdad moriría. Tanto así que, cuando sintió el cañón del arma hacer presión con su cráneo, cerró los ojos tan fuerte como pudo. Pero, antes que el tipo apretara el gatillo, lo detuve. Detente. Lo haré, solo no le hagas daño. Por favor. Sabía que no dejarías morir a tu amiga. Bien, este es el trato. Ustedes, de ahora en adelante, trabajan para mí. Harán todo lo que les diga, y a cambio, les devolveré a su amiga. Siempre y cuando hayan terminado todo el trabajo. ¿Está claro? Ambos asentimos y él soltó a Karen, solo para hacer que uno de sus hombres se la llevara quién sabe dónde. No se preocupen, estará bien. Ustedes cumplan con todo lo que les diga, y yo mismo me encargaré de que nadie le toque ni un solo cabello. Pero, si no cumplen al pie de la letra con cada uno de los encargos, créanme, sufrirá, y mucho. Lárguense de una vez. Uno de mis hombres les dará la lista de cosas que deben conseguir. Tienen un día completo para terminar con cada encargo. Si no están aquí cuando las 24 horas se cumplan, la chica morirá. Salimos de aquel cuarto, y un sujeto que no pasaba de los 25 años ya nos esperaba. Nos entregó una hoja de papel doblada a la mitad. Dijo que eso era lo que debíamos conseguir. Tomé la hoja de mala gana y salí del lugar. Apenas alcancé a escuchar que todo lo que consiguiera, lo debía dejar sobre una mesa que había cerca de una ventana, la cual, por mera suerte, identifiqué desde que entramos. Estaba furiosa. El no poder hacer absolutamente nada ante una situación como esta me hacía hervir la sangre. Habían pasado un par de horas desde que salimos de ese sitio.
Y durante ese tiempo, no hicimos nada más que sentarnos dentro de otra estructura semidestruida. Necesitaba pensar mejor las cosas, pues, quería ir a buscar armas y regresar a fusilar a todos y cada uno de esos imbéciles, pero, en el fondo sabía que era una mala idea, que solo terminaría perjudicando a Karen. Y lo único que me interesaba en estos momentos, era rescatarla. Hasta me había olvidado de Alex, que, en todo este tiempo, solo había estado a mi lado, en silencio y esperando a que dijera algo. Llevas mucho tiempo callado, dije sin dejar de mirar a la nada. Pues, tampoco tengo mucho que decir. ¿Por qué sigues aquí? ¿A qué te refieres? ¿Por qué no simplemente te fuiste en cuanto salimos de ahí? ¿Por qué quedarte? Ni siquiera nos conoces. ¿Por qué? No lo sé. Solo quiero estar aquí, con ustedes. Oye, no es momento para ponerse cursis. Sé lo que ibas a decir. Que solo estás aquí porque quieres estar conmigo. Te gusto, ¿no es así? Tú crees que estás enamorado de mí, pero no es así. Solo te estás dejando llevar por mi apariencia, lo cual es la forma más estúpida de enamorarse de una persona. No es el momento para que digas tus cursilerías, ni el lugar, ni la situación. ¿Qué clase de imbécil pensaría en algo como el amor en una situación como en la que estamos ahora? Y ni siquiera me refiero a este nuevo problema que tenemos encima. Me refiero a que literalmente estamos pasando por el jodido fin del mundo. ¿Cómo puede haber cabida para algo como el amor en una situación tan complicada como esta? Simplemente no me parece algo coherente. Eres un poco hiriente, pero no importa. Sí, tienes razón, estoy aquí por ti. Si me quedé fue solo por ti. Y ni siquiera es por el hecho de que en verdad siento que me gustas, sino porque genuinamente quiero ayudarte. Tal vez si me esté dejando llevar por tu apariencia, pues no puedo dejar de verte como una chica indefensa, que necesita ser salvada y protegida por alguien más fuerte. Ni siquiera lo dejé terminar. Cuando escuché esa última parte, me puse de pie y me acerqué a él. Le extendí la mano, y él un tanto confundido la tomó. Una vez estuvo de pie, tomé su brazo y con fuerza lo jalé, pasándolo por encima de mi cabeza. Fue derribado con ese simple movimiento, y sin soltar su brazo, le pisé las costillas y comencé a tirar con fuerza. ¿Quién es el que necesita ser salvado? No te equivoques. Puedo matarte a golpes si así lo quiero. Aquí la única persona que necesitará que lo salven, eres tú. Ok, entiendo. Pero, ¿puedes soltarme? Realmente esto duele. Siento que me vas a arrancar el brazo. Di un último tirón, aún más fuerte. Y él, simplemente aguantó las ganas de gritar de dolor. Lo solté después de eso y adolorido se puso de pie. ¿Qué te ocurre? ¿Acaso te volviste loca? No vuelvas a insinuar que soy un inútil que necesita de un pobre imbécil para que la salven. Que no puedo valerme por mí misma o que no puedo cuidarme sola. Si vuelvo a escucharte decir algo como eso, te voy a romper las piernas. Entendido. Pero fue una reacción un poco exagerada. Jamás he necesitado que alguien me salve. Mi madre no crió a una miedosa buena para nada. Decir algo así es insultar su legado. Y jamás podría permitir algo como eso. ¿Está claro? Fuerte y claro. No tenías que hacer eso, casi me lo rompes. Dijo moviendo el brazo en círculos para intentar apaciguar las molestias. Tú te lo buscaste. ¿Aún crees estar enamorado de mí? Por supuesto. ¿Qué es el amor sin un poco de dolor? Quizás si él no fuera él, y en su lugar fuera Mark, estaría saltando de felicidad al escuchar algo como eso, una abierta declaración de amor. Pero, en su lugar, solo me sentí un tanto frustrada. Por el simple hecho de no haber conseguido lo que buscaba. Dejar de gustarle. Suspiré, y acto seguido, me di 2 fuertes palmadas en las mejillas. Esto al menos ayudó a bajar un poco la frustración que sentía. Crucé miradas con él, y simplemente dije, vámonos. Luego de un rato de solo caminar, saqué la lista que me habían dado. La leí un poco, descubriendo que todo lo que había que conseguir eran cosas que fácilmente podíamos sacar del supermercado. El único problema era que no teníamos armas.
Al entrar a ese sitio nos vaciaron absolutamente todo, y de paso, algunos de esos idiotas me toquetearon, aprovechándose de que no podía hacer absolutamente nada para detenerlos. No nos dejaron ni siquiera un cuchillo. Por lo que ahora debíamos encontrar armas, pues entrar así como hacia el supermercado, sería como entregarnos en bandeja de plata para que nos despedazaran los muertos. ¿A dónde nos trajiste? Dijiste que querías un arma. Y como es muy probable que ya hayan saqueado todos los lugares donde puede haber armas de fuego, pues, no me quedó más opción que traerte aquí. ¿A una ferretería? Sí. Es el lugar predilecto para las armas físicas. Si tenemos suerte podemos hallar un machete, un hacha o hasta un pico de mano. Siendo sincera, las armas físicas no son muy fuerte, sé manejar un cuchillo, pero algo como un machete, hacha o algo parecido, es completamente ajeno a mí. No sé que también me pueda desenvolver con algo distinto. ¿Tienes miedo acaso? ¿Te sientes insegura sin un arma de fuego encima? No molestes. No lo digo para molestar, es en serio mi pregunta. Claro que tengo miedo. No sería humana si no sintiera temor. Suena un poco contradictorio con lo que dijiste hace un rato. ¿Qué? Digo muchas cosas. Recuérdame. Dijiste que tu madre no crió una miedosa. Y no lo hizo. Claro que tengo miedo de hacer muchas cosas. Pero, la diferencia aquí, es que con todo y ese miedo, lo hago. Cualquiera se paralizaría al estar frente a 7 infelices que lo único que buscan es violarte y luego matarte. Cualquiera simplemente se rendiría al terror que eso genera. Pero, mi madre me enseñó que aún con miedo, debes hacerlo. No importa lo paralizado que te sientas, siempre debes superar esa barrera, y más aún si tu vida está en riesgo. No hay cosa más patética que rendirte sin siquiera intentarlo. Eres realmente sorprendente. ¿Te lo habían dicho? No, porque nadie conocía este lado mío. Gracias, supongo. Apenas te conozco, pero definitivamente eres la persona más impresionante que he conocido jamás. ¿No has conocido a muchas personas entonces? No, creo que no. Entremos de una vez. No me siento muy cómoda estando aquí afuera desarmada. Tuvimos suerte en nuestra búsqueda dentro de la ferretería. Al estar en una zona poco transitada de la ciudad, estaba prácticamente sin saquear. Faltaban solo algunas herramientas, como palas, picos y hachas. Sus versiones pequeñas y de mano, seguían completas en los estantes. No me compliqué mucho a la hora de elegir. Tomé un pico de mano. Lo balanceé durante unos segundos para poder acostumbrarme a él, y definitivamente, esta era mi arma predilecta. Letal y fácil de manejar. Quería solo llevarme eso, pero Alex me instó a tomar otra cosa, algo más grande, para así dejar el pico como último recurso o arma secundaria. Después de pensarlo y sujetar casi cada herramienta grande, decidí que mi arma principal sería una pala. Con un buen golpe podías noquear a alguien y hasta hacerlo convulsionar. Tras esto, simplemente me dediqué a ver los estantes y vitrinas, mientras Alex terminaba de buscar lo que sea que estaba buscando. Tan pronto como lo cuento, escuchamos pasos aproximándose a la puerta. No estábamos tan lejos uno del otro, por lo que de inmediato nos escondimos debajo del mostrador. Menos de un minuto después, la puerta fue abierta bruscamente, y 3 voces se hicieron presentes. Eran 3 hombres. No se escuchaban mayores a 30 años, pero, con esa breve información, sabíamos que estábamos en desventaja. Le hice señas para que se mantuviera en silencio, a lo cual asintió. Me puse en cuclillas y tomé mi pala con fuerza. Miré hacia arriba esperando ver una cabeza asomándose para así poder atacar, pero no pasaba nada. Los pasos seguían más cerca de la entrada que del mostrador. La paciencia se me agotaba y la ansiedad permeaba en mi ser. No podía simplemente seguir esperando, tenía que hacer algo. De pronto, una cabeza por fin asomó por encima del mostrador. No perdí el tiempo y le di un palazo con todas mis fuerzas. El tipo de inmediato cayó hacia el otro lado y a toda prisa me levanté. Todos traían armas cuerpo a cuerpo, lo que menguó todo rastro de miedo que tenía por atacar. Estábamos en igualdad de condiciones. Alex también se levantó y los 5 nos vimos cara a cara.
De inmediato, ambos comenzamos a rodear el mostrador y ellos simplemente pegaban sus espaldas uno con el otro. Alex tomó otra pala de los estantes y la empuñó con fuerza, de la misma forma que yo lo hacía. Los tres tipos, a pesar de verse más fuertes, se miraban temerosos. Uno de ellos, al que había golpeado, de la nada se desplomó, para unos segundos después, comenzar a convulsionar. Ya se había tardado, pensé. Los otros dos se quedaron en shock, pues, ver a alguien convulsionar era de verdad espeluznante. No desaprovechamos el momento y con el filo de nuestras palas, los golpeamos directamente en el cuello, casi decapitándolos en el proceso. Grandes cantidades de sangre salían de sus cuellos, la cual lentamente comenzaba a ahogarlos. No pudieron hacer nada más que mirarnos mientras intentaban decir algo. Cayeron al suelo tratando de parar la hemorragia con sus manos, lo cual fue completamente inútil, evidentemente. Simplemente los vimos desangrarse hasta que finalmente murieron, dejando un enorme charco de sangre en el proceso. Solo quedaba uno, el que estaba en el suelo inconsciente. Me puse frente a él, apunté el filo de mi pala hacia su cuello, y con todas mis fuerzas se lo atravesé. Solo bastó ese golpe para dejarlo igual que sus amigos. Litros y litros de sangre corrieron por su cuello tan rápido que no me dio tiempo de quitarme, por lo cual terminé con los zapatos totalmente manchados. Recargué el mango de mi pala en mi hombro y salí tranquilamente del lugar. Segundos después, escuché los pasos de Alex siguiéndome a prisa, hasta ponerse a mi costado. ¿Vas a decir algo al respecto? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo te defendiste? ¿No te pareció grotesco tal espectáculo de sangre? Por supuesto que sí, pero no puedo ponerme de moralista cuando simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Si los hubieras matado por simple gusto, tal vez habría dicho algo al respecto. Pensé que con tu mentalidad de ayudar a las personas, dirías algo como que lo que hice estuvo mal y que debimos primero hablar con ellos para saber sus intenciones. ¿Qué clase de imbécil crees que soy? No respondas. Me gusta ayudar, pero no a cualquiera. Puedo identificar cuando una persona es buena o mala, y nunca he fallado en hacerlo. Si te interesa saberlo. He dejado morir a algunas personas solo porque esa intuición me dice que no los ayude. Espero no haberme equivocado con alguno. Bueno, ahora me agradas un poco más. Me alegra saber que no eres un completo imbécil con delirios de Jesucristo. Al menos no eres el típico personaje que dice: toda vida es valiosa, y salva hasta el más despreciable trozo de mierda que ha pisado el mundo. Si hace falta matar a alguien, lo hago y ya está. Ok, estás ganando puntos. Me alegra haberme equivocado contigo. Pareces alguien sensato. Eso me gusta. ¿Puedes repetir eso último? No te hagas ilusiones tampoco. Lo que quiero decir es que quizás pueda confiar en ti. Espero ganarme tu confianza. Y tal vez algo más. Bueno, si sigues así, vas a arruinarlo. Carajo. Llegamos, no sé en qué momento, al supermercado. Estaba con los nervios de punta. Desde la pelea que tuve con aquel infectado antibalas, tuve miedo de enfrentar a otro así de cerca. Y esta parecía ser la ocasión perfecta para hacerlo de nuevo. No quise quedarme pensando en mi miedo, así que entré sin más. Antes de adentrarme en la oscuridad, revisé la lista una vez más. Necesitaban alimentos en su mayoría. Cereales, enlatados, y en general cualquier cosa que aguantara el paso del tiempo. También pedían cantidades exageradas de licor y refrescos. Cientos de cigarrillos y fósforos. Esto parecía más la lista que haría alguien que recién comienza a vivir solo. Frituras y golosinas también era algo que remarcaban muy bien en esa lista. No había cantidad exacta para llevar, así que simplemente llenamos 2 carritos de compras con todo lo que la lista pedía, culminando con varios paquetes de agua embotellada. Terminamos en tiempo récord, por lo que salimos impulsándonos en los carritos. Era divertido ir por la calle haciendo esto. Realmente me hacía olvidar lo furiosa que estaba por estar en esta situación. Al menos la sonrisa de Alex era contagiosa, lo que me hacía imposible mantener esa mirada seria y fría que tanto tiempo había tenido. Este chico realmente era agradable. Llegamos sin ninguna complicación al refugio de estos imbéciles. Para mi sorpresa, no había nadie, pero podía escuchar voces, risas y sollozos en una habitación contigua.
Esa sollozante voz se me hacía conocida. No pude resistir y corrí hacia la puerta, tumbándola con una fuerte embestida. Casi caigo al suelo por la fuerza empleada. Sin pensarlo mucho, di un palazo con todas mis fuerzas hacia el tipo más cercano, el cual terminó en el suelo, inconsciente. Un segundo tipo se abalanzó contra mí, el cual recibió una estocada con el filo de mi pala en el cuello. Sobra decir que le hice un corte profundo, con el cual inevitablemente murió, ahogado con su propia sangre. Antes de que cayera al suelo, saqué la pistola que tenía metida entre el pantalón y su ropa interior. Casi como un reflejo, moví el seguro del arma y disparé hacia los restantes. Alex había casi decapitado a 2, por lo que me dejó a otros 3, los cuales estaban totalmente desarmados. No lo pensé ni un segundo y les disparé en la cara a todos. En una silla de metal, amarrada de brazos y piernas, estaba Karen. Tenía su ropa rasgada. Uno de sus pechos estaba completamente al descubierto y tenía lo que parecía ser una mordida en el pezón. Lloraba inconsolablemente, pero, al estar amordazada, solo parecía sollozar, aunque sus ojos dejaban fluir lágrimas en gran cantidad. Esta vez no estaba golpeada, pero, definitivamente esto había sido mucho peor que una golpiza. No puedo siquiera imaginar cómo me sentí al verla. Estaba destrozada por dentro. La ira me consumía, tanto como la tristeza. Pero, no podía demostrarlo, no en este momento. Pasos lentos se acercaban a la habitación. Veloz revisé el cargador de la pistola, encontrando que estaba lleno hasta la mitad. 3 personas hicieron acto de presencia en el marco de la puerta. 2 sujetos armados con rifles de asalto, y en medio, un tipo con mirada tranquila y sonriente. Alzó sus manos y lentamente comenzó a aplaudir. No desaproveché el momento, y veloz como un rayo, alcé mi mano, y casi sin apuntar le disparé a los 2 escoltas en la cabeza. Al sujeto del medio, le di 2 disparos en las piernas, con lo cual cayó al suelo, casi gritando de dolor. De inmediato me acerqué a él. Rebosante de ira, me puse en cuclillas cerca de su cabeza. ¿Dónde quedó tu actitud arrogante? Creí que trabajaba para ti. O eso fue lo que me dijiste hace unas horas. Se suponía que ahora yo era una más de tus esclavas. Porque sé qué es lo que ibas a hacer conmigo y con ella. Tú me querías a mí. Querías tomarme a mí en lugar de ella, pero te diste cuenta que no era una perra sumisa que se deja intimidar. Sé exactamente lo que estabas planeando. Querías violarme hasta esa cierta asquerosa sed de perversidad, pero olvidaste un pequeño detalle. Preguntar. Pude haberme entregado a ti si tan solo hubieras sido directo con tus intenciones. Ay, al carajo, soy mala mintiendo. La realidad es que, cuando le pusiste un dedo encima a ella, firmaste tu sentencia de muerte. Anda, dispárame, acaba conmigo. Eso es lo que quieres, ¿no? Sí, estás en lo correcto, pero, ¿crees ser merecedor de tal honor? ¿Realmente crees que mereces irte sin sufrir siquiera un poco? De inmediato lo tomé con fuerza del cabello y comencé a arrastrarlo hasta llevarlo a la calle. Los muertos comenzaban a aglomerarse debido al escándalo de los disparos, y fue el lugar correcto para dejar ese bastardo. El idiota, al ver a tantos zombies juntos, comenzó a gritar, lo que llamó más su atención. Para este momento, ya había regresado al refugio, y solo observaba todo asomándome lo más discretamente posible. Lo disfruté como no tienes una idea. Escucharlo gritar y sufrir tan dolorosa muerte, me devolvió un poco la calma y menguó ligeramente mi ira. Fui lo más pronto posible con Karen, quien ya había sido liberada y estaba sentada sobre el suelo, cubriendo su pecho descubierto y llorando desconsoladamente. Miré a Alex, el cual tenía una expresión de tristeza tan evidente que era imposible siquiera disimularle un poco. Cruzó miradas conmigo y acto seguido, salió de la habitación, cerrando la puerta. Me acerqué lentamente hacia ella. Y mientras me acercaba, no pude contener más mis lágrimas. No pude seguir fingiendo. No pude seguir haciéndomela fuerte. Cuando estuve frente a ella, me arrodillé y le pedí perdón. Karen, lo siento tanto.
Perdóname por haber dejado que esto te pasara. Con cada palabra que salía de mi boca, mi voz se quebraba más y más, hasta que simplemente no pude pronunciar ni una palabra más y solo seguí llorando por la impotencia que sentía de no haber hecho algo antes. Lo siguiente que sentí fue un abrazo de su parte, el cual respondí de la misma forma. No es tu culpa. No tienes por qué pedir perdón. Sé que si no hubiera habido una desventaja tan abismal, habrías hecho todo lo posible por salvarme en ese momento. No te atormentes por ello. Al final pudiste salvarme y hacer que siguiera aquí con vida, y eso es lo único que importa. Yo debería pedirte perdón por causarte tantos problemas. No sé cómo después de todo lo que te he hecho pasar, sigas cuidando de mí sin importar qué. Soy solo una carga para ti. Entendería si de pronto decides irte y abandonarme. Lo entendería perfectamente. Ninguna pudo decir algo más. Ambas lloramos desconsoladamente. Cada una por sus propias cuestiones. Ella por ser víctima de otra horrible situación, y yo por haber hecho algo antes. No nos dijimos nada, pero ese preciso momento, sirvió para romper la barrera que aún había entre nosotras. Lo que nos dividía de ser solo compañeras sin ningún tipo de lazo de amistad y cariño. Aquel momento sirvió para que me diera cuenta que de verdad la apreciaba, que la veía más que como una compañera. Por fin me había dado cuenta que ella era mi nueva familia. Nos secamos las lágrimas luego de un buen rato simplemente sollozando. Ambas nos vimos a los ojos y nos abrazamos una vez más. Cuando por fin pudimos calmarnos por completo, le ayudé a ponerse en pie. No estaba golpeada, no tenía heridas graves o que le impidieran moverse, pero, aún así, la veía igual de mal que aquel día en el departamento. Cubría su pecho descubierto con su antebrazo. Verla así solo me hacía sentir mal, por lo que busqué algo entre lo poco que quedaba en mi mochila. Saqué una de las camisetas y se la di. Ella de inmediato se quitó sus prendas rotas y se puso la camiseta. Le quedaba un poco ajustada, pero decía que estaba bien. Acto seguido me quitó el rompevientos y se lo entregué. A mí me quedaba grande, por lo que a ella le quedaría mejor. Se negó durante un rato a aceptarlo, pero cuando le mencioné que sus pezones se transparentaban en la camiseta, lo aceptó sin dudar. Solo faltaba conseguirle un pantalón nuevo, pero, aún estando rasgado, seguía en buen estado en un 70%. Salimos de aquel cuarto, encontrando a Alex bloqueando la entrada con muebles. Nos acercamos a ayudar, pero dijo que ya había terminado. Dio el último empujón a un estante de metal bastante pesado y se dejó caer de espaldas sobre este. No quiero cuestionar tus decisiones, pero atrajiste a los zombies con lo que hiciste. Lo sé. Cuando me dejo llevar por la ira, no pienso muy bien las cosas. Es un pequeño problema que tengo. Pues ni tan pequeño. Si no bloqueo la entrada, ya tendríamos al menos 10 infectados aquí. Ya la bloqueaste, dejemos de pensar en qué hubiera pasado. No pasó nada, así que las suposiciones no importan en absoluto. Oigan, ¿y qué pasa si hay más de ellos arriba? Dudo que haya más. De haberlos, habrían bajado con el escándalo. Hablando de escándalo, ¿cuánto tiempo estaremos aquí? Al menos hasta mañana. Debemos hacer silencio y rezar para que algo más los aleje de aquí. No quiero estar más tiempo aquí. Quiero largarme ya. Pues tendrás que esperar porque salir significa morir en este momento. Yo también quiero irme, Karen. Pero, por ahora solo debemos aguantar. Yo estaré contigo si eso te hace sentir un poco mejor. Gracias. Te lo agradezco mucho. Creo que lo más sensato ahora es revisar los pisos que siguen en pie y ver qué encontramos. Creo que solo 2 pisos sobreviven. No necesitamos más. Le extendí la mano a Alex para ayudarlo a levantarse, lo cual aceptó gustoso. Tomamos nuestras armas del suelo y avanzamos. Karen, al estar completamente desarmada, le entregué la pistola. Pude ver cómo su expresión cambió al tener algo con lo que defenderse encima. Subimos al primero de los 2 pisos. Dando un vistazo rápido, llegamos a la conclusión de que estaban en la mierda total. Parecían estar careciendo demasiado de absolutamente todo. No había nadie más aquí, solo sus pertenencias. Y muchas de ellas eran nuestras, pero ninguno quiso tomarlas de vuelta.
En lo personal, me daba asco siquiera pensar que alguien como ellos tocó mis cosas. Afortunadamente no era nada de verdadero valor para mí. Algo significativo o de invaluable valor sentimental. Solo era mi licor, algo de comer y mi cuchillo retráctil. Llámame exagerada y lo que tú quieras, pero pensar siquiera en tocarlos, me daba la misma sensación de cuando encuentras un billete en la calle pero tiene mierda de perro encima. Sí, eso me pasó una vez. Simplemente no podía. Era como si tomara mierda con mis manos y la apretara hasta deshacerla. Decidí dejar todo como estaba y solo eché un vistazo. Algunos de los cuartos tenían olores sumamente desagradables. Y por si fuera poco, también contaban con colchones tan sucios que parecía que siempre fueron negros por la cantidad de suciedad que había en ellos. Tal parece que todos aquí dormían en colchones así, pues en los demás cuartos había casi lo mismo. Me dio tanto asco que simplemente seguí al piso de arriba. El segundo y último. Este lugar estaba vacío y completamente a oscuras, por lo que era imposible moverse por aquí. Esa fue nuestra emocionante travesía por este edificio. Poco interesante y sin nada a resaltar. Lo que restó del día, lo pasamos en el primer piso, cerca de la entrada, haciendo la mayor cantidad de silencio posible. Para matar el tiempo comimos y bebimos parte de todo lo que habíamos traído. Esta vez Karen fue la que bebió alcohol como si no hubiera un mañana. Y no la culpo. Cualquiera después de semejante trauma, buscaría la forma más rápida de olvidarlo al menos por un momento. Así que no le dije absolutamente nada. Solo le quité una botella de licor, pues estaba sumamente borracha y si seguía así, moriría de envenenamiento etílico. Y más que ayudarle con su trauma, el alcohol solo hizo que lo recordara y se puso a llorar una vez más. Solo que esta vez, lo hacía lo más silencioso posible. Recostó su cara en mis piernas y trató de fusionar su cara con mis muslos. Si sabes a lo que me refiero. Yo lo único que hacía era acariciar su cabello. No podía hacer más y ya había dicho lo que tenía que decirle, así que esta era mi más grande muestra de apoyo en este momento. Finalmente se quedó dormida. El alcohol y la tristeza es la combinación perfecta para hacer dormir a alguien. Una vez noté que se había dormido. Lentamente moví su cabeza y la puse sobre el suelo. Había estado pensando en cómo salir de aquí durante todo este tiempo que estuvimos encerrados, y siempre llegaba a la misma conclusión, o más bien, siempre tenía la misma idea. Bombas Molotov. Le comenté mi idea a Alex, y él no parecía tan convencido. ¿Y exactamente qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lanzarlas desde bloqueo de aquí. Saltaremos por la ventana y mientras ellos entran y se distraen con el fuego, nosotros nos iremos. ¿Alguna vez has hecho algo así? Hay muchas cosas que he hecho por primera vez solo en este mes. Así que, no, nunca he hecho algo así. No lo sé. Suena muy arriesgado. Solo nos queda eso, quedarnos a morir aquí dentro. Karen no quiere estar ni un segundo más aquí. Y la entiendo perfectamente. Así que tampoco la haré sufrir de ese modo solo porque no sé qué hacer. Además, esto no es una votación. Solo quería saber tu punto de vista. Tú eres la líder. Tú decides. Bien, mañana a primera hora prepararemos todo. Tal y como lo había dicho. Apenas supe que ya era de día, desperté a ambos. Karen evidentemente estaba hecha polvo, pero eso no le impidió levantarse, que aún sintiéndose tan mal, preguntó sobre lo que había que hacer. Alex, por su parte, parecía que ya solo esperaba que yo diera la orden, pues no hizo falta más que un solo llamado para que se pusiera de pie. Entonces, ¿vamos a quemar todo el edificio? No, pero seguro eso terminará pasando. ¿Qué pasará entonces con la comida y todo lo que trajeron? Mierda, no había pensado en eso. Ok, cambio de planes. Fue justo en ese preciso instante que un fuerte estruendo hizo vibrar la edificación. Parecía una explosión. Rápido corrimos al segundo piso y asomamos la cabeza por una ventana, encontrando que un convoy militar estaba teniendo un enfrentamiento con la horda de zombies que se aglomeraban justo al frente del edificio. Ahí descubrí que mi plan era demasiado estúpido. Al escuchar tal escándalo, todos los muertos que esperaban poder entrar a devorarnos, dieron media vuelta y fueron tras sus nuevas presas. Lentamente despejaban el camino, lo que nos daba el momento perfecto para salir de aquí.
Bajamos a toda prisa al primer piso y tomamos los 2 carritos de compras. Karen y Alex se encargarían de llevarlos. Pero, mientras esperábamos el momento exacto para quitar el bloqueo, tomé las armas que nos habían quitado y que aún estaban en el suelo. Los 2 rifles de asalto de aquellos escoltas del líder. Me colgué uno en la espalda y el otro lo tomé en mis manos. No sin antes revisarlos para asegurarme de que tuvieran balas. Pasaron quizás 2 horas más hasta que por fin me decidí a quitar el bloqueo. Empujé todo hacia un costado, importándome poco el ruido que esto pudiera causar. Al ver todo lo que estaba tardando con esto, decidieron ayudarme. Para este momento el convoy militar ya había logrado abrirse camino y se había llevado consigo a la poca horda que quedó, así que teníamos prácticamente todo el camino despejado. Antes de salir, tomé algunas botellas de licor y las estrellé contra todo lo que fuera flamable. Saqué mi encendedor, y mientras me agachaba al montón de cosas bañadas en licor, les ordené a esos 2 salir. Ellos obedecieron y veloces salieron del lugar. Miré un par de segundos como el licor escurría de los muebles y dije en voz muy baja: espero que cada uno de ustedes sufra el peor castigo imaginable en el infierno, y si no es así, yo misma bajaré para torturarlos con mis propias manos. Acto seguido, acerqué el encendedor a uno de los muebles y este rápidamente se prendió en llamas. Tranquilamente caminé hacia la salida, sintiendo como el calor en mi espalda se hacía más y más fuerte. El trabajo estaba hecho. Me encontré con esos 2 justo en el extremo del callejón por el que habíamos salido. Algo nerviosos me preguntaron sobre qué haríamos ahora. Les dije que debíamos recuperar el auto. Ellos asintieron y volvieron a preguntar. Esta vez, dijeron. Y mientras tanto, yo solo respondí que había que buscar un lugar para refugiarse. Nuevamente asintieron y solo esperaron indicaciones. No sabía a dónde ir sinceramente. Finalmente me decidí por simplemente caminar hasta que llegamos a un vecindario no tan lúgubre. Había casas bastante bien cuidadas. Dada la situación actual, el hecho de que tuvieran solo una ventana rota y la puerta forzada, ya era ganancia. Entramos en una de estas, la cual no destacaba en absoluto, y fue esa misma razón la que me hizo escogerla, pues, pocas personas se acercarían a la casa que menos vistosa es. Escondernos en un lugar así era la mejor opción. Entramos Alex y yo pues no quería exponer a Karen a más mierda, al menos por el momento. Revisamos cada rincón de esta única planta y no encontramos nada fuera de lo común. Solo estaba demasiado desordenado. Lo más normal en estos tiempos. Entramos cerrando la ventana tras nosotros. Como ya era costumbre, pusimos el mueble más pesado bloqueando la entrada. Solo así podíamos sentirnos seguras. Ahora que estamos a salvo. ¿Qué sigue? Tranquilo, esto no es un videojuego. Vamos a recuperarnos un poco, física y mentalmente antes de volver allá afuera. Con todo lo que ha pasado estas últimas 2 semanas, necesitamos siquiera un momento para respirar. Lo sé. Pero, mi auto y todas las medicinas que tanto trabajo me costaron conseguir, pueden desaparecer si alguien pasa por ahí y las ve. Bueno, primeramente debe estar libre de muertos esa zona. Justamente estoy hablando teniendo en cuenta que los zombies se dispersaron. Ok, solo quería asegurarme. Si me necesitan, estaré en la cocina haciéndole homenaje a mi padre. ¿Y eso significa? Que me volveré adicta al tabaco. Karen salió de la habitación tras esa última frase, dejándonos a Alex y a mí solos frente a la puerta. Volteamos el sofá pues estaba de cabeza y nos sentamos. En todo el tiempo que llevo sobreviviendo solo, jamás había tenido que matar a tantas personas en tan poco tiempo. ¿A cuántas personas habías matado antes de toparte conmigo aquel día? 10 personas. Aproximadamente. ¿Cómo fue tu primera experiencia matando a alguien? Horrible. Ni siquiera quiero recordarlo. No pude dormir en días. Cada que cerraba los ojos veía sus caras desfiguradas y llenas de sangre. Una y otra vez. Cada maldita noche. ¿Y tú? ¿Qué tal fue tu primera vez matando? Creo que aquella vez ni siquiera le acerqué el disparo. Estábamos Karen, Mark y yo, cerca de un enfrentamiento entre un grupo y los muertos. Aquel grupo anteriormente había tratado de matarnos, pero, de algún modo logramos evadirlos.
Aquella vez solo estábamos investigando un poco sobre ellos para así poder evitarlos lo mejor posible, pero quedamos cerca del único sobreviviente de ese enfrentamiento, y para nuestra mala suerte, nos reconoció. El tipo nos disparó y nosotros respondimos, los tres, al mismo tiempo, lo que terminó de matar al tipo que ya de por sí estaba herido. Ni siquiera supe si de verdad le había acertado, pero esa podría decirse que fue mi primera vez matando. Pero, si nos ponemos técnicos, la primera vez fue cuando me enfrenté a esos 7 y los maté a todos. Un día antes de conocerte. Si te soy sincera, realmente no sentí nada. No me quedaron traumas o secuelas de eso. Porque, sencillamente se lo merecían. Además, mi madre me entrenó para esto, así que tenía la teoría bastante aprendida. Solo me faltaba la práctica. Me das un poco de miedo a veces. ¿Con eso te dejaré de gustar? No lo creo. Pero definitivamente debería tener más cuidado. Tal vez algún día me mates si cometo algún error. Eso es una exageración. Ni siquiera te golpearía. Un error lo comete cualquiera. Pero si eso hace que algo malo nos pase, Bueno, tal vez dependiendo la situación sería mi reacción. Pero en la mayoría de los casos, ni siquiera te reclamaría por ello. Tampoco te hagas una idea errónea de mí. ok, es bueno que lo aclares. Solo que tu personalidad me hace pensar que podrías hacerlo. Bueno, te sorprendería saber que esto no es toda mi personalidad. Esta parte de mí es la que me mantiene con vida, así que esa es la que siempre muestro. No voy a ponerme a actuar con mi lado tierno en una situación de peligro. Si pudiéramos tener un momento de paz y tranquilidad, seguro que dejaría de ser tan enojona como parece que soy. Entiendo. A pesar de solo conocer tu lado más serio e intimidante, puedo ver en tus ojos que realmente no hay maldad en ellos. Lentamente extendió su mano y acarició mi mejilla. Estuve a punto de dar un manotazo para que se alejara, pero era relajante sentir sus dedos acariciándome el rostro, así que le dejé continuar. Y como si fuera un gato, poco a poco fui cerrando mis ojos. Pero algo tenía que arruinar el momento tan tranquilo que estaba teniendo. Sentí su respiración cerca de mi rostro, por lo que de inmediato abrí mis ojos. Mi sorpresa fue tal al verlo tan cerca que casi como un reflejo, lo empujé lejos. Algo molesta dije. ¿Qué te sucede? ¿Por qué ibas a besarme? Yo, lo siento. Cuando cerraste los ojos creí que era una señal para que lo hiciera. Me estaba relajando con lo que hacías. En ningún momento te invité a besarme. Lo lamento mucho. Está bien, está bien. Solo no lo hagas de nuevo, ¿ok? Tienes mi palabra. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué más da? Rápidamente lo tomé del rostro y haciéndolo lo más sorpresivo posible, lo besé. No era algo que realmente quisiera hacer, pero quizás dándole lo que quería dejaría de fastidiarme con ello. Fui un tanto brusca al hacerlo, pues me fui de frente y terminé encima de él. Aún así, no dejé de besarlo. Cerré mis ojos y terminé por imaginar que a quien besaba era Mark, lo cual hizo que una lágrima saliera de mi ojo izquierdo. Finalmente me separé, quizá un minuto después, regresé a mi lugar y lo miré a los ojos. ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Pregunté con una sonrisa en mi rostro. Pues, me gustó demasiado. Tómalo como un agradecimiento. Has hecho mucho por nosotras en el poco tiempo que te conozco. ¿Puedo tener otro? Tal vez, pero ahora no. Gánatelo. Entiendo. Gracias por eso. Creo que lo atesoraré el resto de mi vida. No hace falta que me agradezcas. Aún así lo haré. Ambos sonreímos, y poco más pasó ese día. Una vez llegada la noche, nos reunimos en la cocina y compartimos la cena. Todos estábamos cansados. Necesitábamos recuperar fuerzas antes de volver a salir, pues teníamos una misión muy importante. Recuperar todo lo que había en el auto de Alex. Necesitábamos hacerlo todos juntos y para eso debíamos estar en perfectas condiciones. Y estaba comenzando a pensar que debía entrenar a Karen. No sé por qué, pero sentía que podía hacerlo. Algo en mi interior me decía que tenía potencial y que solo necesitaba a alguien que la guiara. Además, quería que dejara de depender tanto de mí, pues, a pesar de que siempre la salvaría de cualquier situación, quizás no siempre podría hacerlo. Podría morir en el intento y se quedaría completamente sola.
Tenía que aprender a defenderse, pues hasta ahora jamás la había visto dar siquiera un golpe. Era buena al hacer uso de armas de fuego, pero, en momentos como este donde las municiones escaseaban, eso era un poco inútil. Así que, antes de volver a las calles, trataría de enseñarle todo lo posible a Karen. Sabía que podía lograrlo, y que ella aprendería rápido. No sé cómo, pero me sentí muy motivada a hacerlo durante ese momento, pero no dije absolutamente nada, simplemente llamé su atención y le pregunté, ¿te gustaría aprender a defenderte? ¿A pelear? ¿Con los puños? Así como lo haces tú. Exactamente. Así como lo hago yo. Por supuesto, me encantaría. ¿Te gustaría que te entrene? Definitivamente sí. Realmente admiro tu forma de pelear. Me encanta el cómo usas la ira y la canalizas en tu cuerpo para convertirla en fuerza. Y tu técnica es simplemente maravillosa. ¿Dónde aprendiste todo eso? Por alguna razón se había emocionado bastante por mi propuesta. Y recibir tales halagos, de verdad que se sentía muy bien, por lo que no pude evitar sonreír. Mi madre me enseñó. ¿Acaso ya lo olvidaste? Cierto. Con tantas cosas en mi cabeza, realmente me olvidé de eso. Está bien, tampoco estabas obligada a recordarlo. Entonces, mañana mismo comenzaremos. Por ahora descansa lo más que puedas, porque no será nada fácil. Te haré sufrir, y me lo vas a agradecer toda tu vida. Empezaré desde ahora a agradecerte. Por todo, absolutamente todo lo que has hecho y sigues haciendo por mí. Gracias por tanto, y perdón por haber sido una carga hasta ahora. No hace falta. Lo haría las veces que fueran necesarias. Se levantó de su silla y se acercó a mí a prisa. Me sorprendió gratamente recibir un fuerte abrazo suyo, el cual evidentemente respondí, abrazándola de la misma forma. Realmente estaba agradecida por lo mucho poco que había hecho por ella y podía sentirlo cada segundo que se extendía este abrazo. No pude hacer más que sonreír, pues, de verdad estaba tomándole mucho aprecio y estaba feliz de cierta forma de que a pesar de todo, ella siguiera aquí. Poco después, me soltó y yo a ella, para posteriormente darme las buenas noches e irse a dormir a una de las 2 habitaciones de la pequeña casa. Oye, ¿crees que aún haya espacio para alguien más en tu clase? ¿Quieres que te entrene también? Quiero aprender tu técnica tan fría y sanguinaria de matar. Prácticamente decapitaste a varias personas de un solo golpe con la pala. Tú también lo hiciste. Pero yo no sabía que se podía hacer. Simplemente te seguí. Todas las palas tienen filo. ¿Por qué crees que puedes cortar hierba con ellas? Realmente jamás lo había pensado. Yo creía que era gracias a la presión que ejercías en ellas o a la fuerza con la que las clavabas. Bueno, ahora ya lo sabes. Oye, eso que dijiste sobre mi técnica de combate fue un cumplido. Por supuesto. ¿Qué cumplidos tan extraños haces? Parece más un comentario pasivo-agresivo. Pues, lo siento. Esa no era mi intención. Lo que quería decir era... Sé lo que querías decir, Alex, no te apures. No hace falta que lo expliques, lo entendí a la perfección. Menos mal, creí que te había molestado. No, para nada. He escuchado insultos mucho peores en mi época de escuela. ¿Y qué hacías con los que te insultaban? Llorar. ¿Qué más iba a hacer? Tenía 6 años. Supongo que fue duro lidiar con eso. Bastante. Durante mucho tiempo odié ser tan bajita. Anhelaba llegar a la adolescencia para por fin crecer y restregarles en la cara lo alta que eran todos los que me molestaban. O eso imaginaba siempre. Ya te puedes hacer una idea de la decepción que me llevé al cumplir 12 años y seguir siendo muy bajita. Aunque, para esos tiempos ya no era la niña fastidiada por ser pequeña, que aún me fastidiaban con ello, pero ya lo toleraba un poco más. Ahora era la más bonita de toda la escuela y con la que todos querían estar. Qué contraste, ¿no? Siempre fui popular, pero muchas veces algunas niñas y niños me molestaban hasta hacerme llorar, simplemente porque odiaban que yo fuera el centro de atención. No tengo una historia trágica detrás. Lo más trágico que me pasó fue perder a mi madre en un accidente de trabajo cuando tenía 13 años. Obviamente es algo muy trágico, pero, a diferencia de otras personas, yo no pasé por malos momentos además de ese. Toda mi vida fue buena hasta ese día. Y aún después, mi vida siguió siendo buena.
Mi madre se encargó de dejarme una enorme cantidad de dinero para que no tuviera que preocuparme por nada más que no fuera a terminar mis estudios. No tengo un pasado trágico, pero sí uno con demasiada suerte. Nadie creería que una chica con mis características pudiera sobrevivir a algo así. Y mucho menos creerían que alguien que se ve como yo podría pelear, matar y ser básicamente quien lidera un grupo de 3 personas. No soy más que una chica linda que tuvo mucha suerte desde que nació. Podría escucharte hablar por horas sin aburrirme siquiera un poco. Pero volviendo al tema, no dejas de sorprenderme. Yo sí creía que tenías un pasado trágico. Que tal vez trabajaste en algo ilícito o que mataste a alguien a temprana edad. Pero, ahora con toda esta información, cambia por completo la imagen que había creado de ti. Entonces se podría decir que eres una niña rica con mucha suerte. Es una manera de decirlo. Ambos sonreímos y nos miramos a los ojos una vez más. Él se puso un poco nervioso con esta acción, pero a mí realmente no me producía nada. Aún así, decidí no arruinar el momento. Me acerqué una vez más a él y le di un corto pero fuerte abrazo, y acto seguido le dije: «Me estás comenzando a caer muy bien, Alex». Acto seguido me levanté de mi asiento y me dirigí a la habitación donde estaba Karen, no sin antes darle las buenas noches a Alex. Lo único que quería en este momento era dormir un poco.